Nuestra meditación para esta tarde la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, y los invito a que busquen en sus Biblias los versículos 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Acompáñenme todos para la lectura de este trozo de la palabra del Señor. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, tener acceso a tu palabra, porque tú has querido revelarte por medio de la Biblia a cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, hemos apartado este momento para meditar en lo que hemos leído. Dirígenos, Señor, en esta meditación. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Que podamos darnos cuenta, Señor, con cabalidad de la grandeza que es el Evangelio. Que nos podamos dar cuenta, Señor, del inmenso amor de que hemos sido objeto de parte tuya. Que podamos, Señor, por estudiar tu palabra, reconocerte como el soberano sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre, porque nos concedes este momento y te rogamos que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús, amén. Continuemos entonces considerando algunos aspectos que encontramos en la epístola a los Hebreos. Les recuerdo que uno de nuestros objetivos en esta serie de mensajes que estamos considerando en la epístola a los Hebreos es que como congregación profundicemos en las enseñanzas en que hemos sido formados. Esto es que cada uno de los creyentes debe desarrollar en su vida, por obra de la gracia de Dios, un alto concepto de Dios y un alto concepto de su palabra. Estas dos cosas juntas nos permitirán poder tener lo que hemos calificado como una iglesia sana. Ya meditamos el domingo recién pasado en parte de los dos primeros versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y nuestro primer punto para esta tarde es que nos detendremos para ver la superioridad de Cristo mostrada a través de su poder creador. Es que nos quedó pendiente la última parte del versículo 2. Y para acercarnos a este texto, daremos lectura a Colosenses capítulo 1, los versículos 15 al 17, donde el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, deja patente la superioridad de su posición al escribir lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura,
porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Hermanos, Cristo Jesús no nació al momento de darlo a luz María en el pesebre en Belén. Pablo afirma, él es la imagen del Dios invisible. Es que él siempre ha existido. Él es Dios Hijo. Lo reconocemos como la segunda persona de la Trinidad. Pero eso no significa que sea menos Dios que Dios Padre. Y lo mismo podemos decir del Espíritu Santo. Hay un solo Dios en tres personas. La bendita, santísima Trinidad. No les pido comprender la Trinidad. Nuestra mente es totalmente incapaz de comprenderla. Han intentado buscar ilustraciones que permitan facilitar su comprensión, pero todas han resultado malas, porque la Santísima Trinidad es lo más excelso que existe. Es simplemente Dios, que siempre ha existido, que es y será, que nunca cambia, que es inmutable, que gobierna y tiene bajo control todo, a quien nada lo toma por sorpresa. Ven, hermanos, la necesidad que tenemos de desarrollar en nuestra vida un alto concepto de nuestro Padre Celestial. Es tan grande el poder de Dios que incluso los malvados son usados por Dios para hacer cumplir sus propósitos eternos. Y ejemplos de esto abundan en la palabra de Dios. Solo hoy día recordaremos 3 casos. El profeta Jeremías, al profetizar sobre el destino del reino del sur de Judá, fíjense que al pagano rey Nabucodonosor dice que Jehová lo llama mi siervo. Jeremías 25:9. E Isaías se refiere al pagano rey Ciro, rey de Persia, con estas palabras. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Isaías 45:1. Sería interesante desarrollar esto para que se den cuenta ustedes con más profundidad, pero no es ese nuestro objetivo hoy día. Y el tercer ejemplo que citaremos es el del caso de los hermanos de José. Estamos hablando cómo Dios es capaz de usar incluso a los malvados para que se cumpla su voluntad. Y creo que es interesante recordar el caso del ejemplo de los hermanos de José, que lo vendieron a Egipto para deshacerse de él, y pasados los años José les tiene que aclarar las cosas. Leemos en Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal sobre mí. Esto podemos leerlo en nuestro lenguaje más común, podríamos decir, ustedes me quisieron hacer mal. Se quisieron deshacer de mí, me arrebataron del seno de mi padre. Pero, ¿cuál es la reflexión de valor que hace José a sus hermanos? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien. Este es el Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas. Lo mismo podemos aplicarlo a nosotros cuando leemos en Romanos 8:28 y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque Dios está en control de todo.
y tiene el poder para que todo lo que suceda resulte para su honra y gloria. Cuando estamos enfrentando las situaciones difíciles y nos recordamos de Romanos 8:28, resulta difícil poder comprenderlo. Pero hermanos, Dios no te está pidiendo que lo comprendas. Dios te está pidiendo que lo creas. Simplemente que lo creas. Porque tú no tienes ninguna posibilidad de resolver tu vida y Dios tiene todas las posibilidades. Jesús estuvo presente en la eternidad participando en el pacto en que la Trinidad estableció el plan de redención. Luego estuvo presente en la creación de todo. Juan se refiere a este ser infinito y todopoderoso con las siguientes palabras: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y podemos afirmar con un sí con mayúsculas, diciendo sí, Jesús, el Hijo de Dios, participó en el acto de creación del universo. Y no solo participó en el acto de creación del universo, sino que se involucra con su creación porque hoy lo gobierna. Pero no solo gobierna el universo. Por él, todas las cosas subsisten. Y de esta afirmación que hemos leído en Colosenses capítulo 1, no hay nada ni nadie que se escape. Todo ocurre según los propósitos soberanos de Dios. Incluso situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo en estos días de pandemia. Dios tiene sus propósitos y los está llevando a cabo. ¿Qué tenía que suceder para que el pueblo de Dios estuviera dispuesto a doblar sus rodillas como si fuera una sola persona para implorar a Dios? ¿No ha sido acaso esa una tremenda enseñanza que hemos estado sacando en estos días? Hermanos, esta pandemia es tremenda. Este virus ha resultado devastador, pero creemos que en el futuro, no muy lejano, habrá situaciones de mucho mayor aflicción. Incomparable mayor aflicción de lo que estamos viviendo hoy. Pero la palabra del Señor nos dice que serán días por los que la iglesia no pasará, pues estaremos en la celebración de las bodas del Cordero, mientras este mundo estará debatiéndose entre la vida y la muerte en la gran tribulación. Es que nada escapa al control soberano de nuestro Dios, absolutamente nada. Y ahí está nuestro Salvador, sosteniendo todo lo creado. Vamos ahora a nuestro versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pablo en este versículo lo que ha hecho es una enumeración de 5 características propias del Hijo de Dios, propias de Jesús, que solo las encontramos en él. Quiero decirles también que este versículo de alguna manera es un tremendo resumen del contenido de la carta a los hebreos. Y es por eso que algunos de estos puntos los mencionaremos rápidamente porque llegará el momento en que profundizaremos en ellos.
El primer punto es: el resplandor de Cristo es único. Estamos hablando de Cristo Jesús, el ungido Salvador. Estamos hablando del Hijo de Dios. Pablo está mostrando a sus compatriotas las excelencias de Jesús. Como dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, en Cristo vemos reflejada la gloria de Dios. Él es la manifestación de Dios. Él nos revela al Padre. Leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Esta es una función que ha sido encomendada al Hijo. Dios la ha encomendado a su Hijo, que lo revele al corazón del ser humano. Leemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Cristo podemos ver el resplandor de la gloria de Dios. El segundo punto que toma el apóstol Pablo se refiere a la naturaleza de Jesús. Su naturaleza es exclusiva. En esta expresión Pablo nos lleva a pensar en el ser de Cristo, Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, pero no solo es eso como una manifestación encargada a un tercero, porque no se ha encontrado nada ni nadie que pueda cumplir esa función de reflejar la gloria de Dios en forma permanente. De esto dan cuenta las Sagradas Escrituras, mencionando dos casos que son muy notables. El primero, es un caso cierto que la naturaleza de alguna manera nos permite ver el reflejo de la grandeza del Dios creador. Y así lo reconoce David al escribir: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y Pablo responde a este argumento escribiendo: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias ante, refiriéndose aquí a la humanidad, se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Así que en la creación tenemos un elemento que permite al hombre ver la gloria de Dios. Dios se revela a través de la creación como el ser todopoderoso que es. Hay un segundo caso que se nos relata en la palabra del Señor. Recordemos qué ocurría en el Sinaí cuando Moisés subía al monte y Dios mantenía esa hermosa comunión con él. Al bajar, el pueblo no podía mirarlo directamente a su rostro, porque su rostro resplandecía de tal manera que para el pueblo cargado con sus pecados era imposible mirarlo a la cara, y tuvieron que colocar un velo que tapara el reflejo de la gloria de Dios que mostraba Moisés en su rostro. Pueden revisar esta hermosa historia en Éxodo capítulo 34. Pero ese reflejo, con el paso de los días,
iba perdiendo su fulgor. Iba perdiendo su fulgor. Porque estaba alojado en un ser que, como tú y yo, también era pecador. Y era imposible que mantuviera todo el fulgor del reflejo de la gloria de Dios. Pero en el caso de Cristo, no es posible esa pérdida de brillantez, pues Él es Dios mismo. Él es la fuente de la luz. David escribe en el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la luz. En tu luz veremos la luz. Qué hermosa reflexión para hacerla levantando nuestra mirada al cielo. En tu luz veremos la luz. El tercer elemento o característica que menciona Pablo en el versículo 3 nos habla de la superioridad de Cristo, expresada en su administración de toda la creación. Dice Pablo que Cristo está sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Y aquí no podemos pasar por alto el tiempo en que está puesto el verbo. Porque cuando habla de sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, lo que está hablando de una acción permanente de Cristo. Cristo ha sustentado, sustenta y sustentará todas las cosas con la palabra de su potencia. En otra ocasión podremos detenernos a ver cómo la palabra de Cristo tiene una potencia tremenda que no hay elemento físico ni espiritual que se le pueda negar a cumplir lo que Cristo establece con su palabra. Hemos dicho que Cristo estuvo presente en la creación, participando en forma activa en cada definición de creación. Juan lo llama el verbo. Esto es acción, palabra con poder. Y es eso lo que encontramos en el relato de Génesis capítulo 1 justamente. En más de una ocasión dice Moisés, dijo Dios sea, y describe algo, y concluye, y fue así. Ahí estaba Jesús, cumpliendo el mandato de Dios y siendo la voz de Dios obrando con poder creador. Pero no solo Cristo es el creador. Como hemos dicho, también es quien gobierna todo lo creado. Su soberanía no es claudicable. Satanás, con su desfachatez, con la ceguera que produce el orgullo y el pecado, osó tentar a Jesús. Y en la tercera oportunidad que relata Mateo en su evangelio, Satanás pretende que Jesús lo adore para retirarse y entregarle el señorío de toda la humanidad. Y Jesús, con autoridad divina e invocando la palabra de Dios, le responde con un poder incontrarrestable. Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Mateo concluye este relato diciendo, el diablo entonces le dejó. Porque a la voz con autoridad de Cristo, ningún ser creado puede oponer resistencia. No hay poder que pueda hacer frente a nuestro bendito Salvador. Hermanos, si Él permaneció en la cruz, expiando nuestros pecados,
no fue por incapacidad para librarse de eso. Fue por el inmenso amor que tenía por ti y por mí. Fue su bondad y misericordia lo que lo mantuvo al Señor clavado a la cruz. Porque era la única forma como podría administrar salvación a los escogidos por Dios. No había otra manera. Y eso bastó para que soberanamente decidiera quedarse ahí, desamparado incluso de su propio Padre, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El mundo hoy es lo que es por consecuencia de los pecados de la humanidad. Sin embargo, a pesar de eso, nada ocurre que Dios no lo permita. Incluso la contingencia actual. Todo está bajo el control de Cristo Jesús. Esto debe ser un motivo de consuelo para los hijos de Dios. Tomar conciencia de este hecho te hará vivir sin sobresaltos e incertidumbre, porque la incertidumbre es propia de Satanás, la incertidumbre es diabólica. La vida del cristiano se debe caracterizar por la certeza, esa certeza que expresó Job y que recordábamos al inicio de este culto. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Es esa tu certeza, hermano? ¿Es esa tu certeza, amigo, que nos acompañas? Otro elemento de certeza y confianza que vemos en Cristo es el poder de su palabra. Y por eso que es importante, hermanos, que desarrollemos un alto concepto por la palabra de Dios. Podemos dar muchísimos ejemplos de esto, pero solo voy a dar la lectura a uno de ellos en Marcos capítulo 2. ¿Qué es más fácil decir al paralítico?, pregunta Jesús. ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, y dice Marcos que se da vuelta hacia el paralítico y habla con su autoridad. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Fue un tremendo privilegio para esas personas haber estado presentes, para ver el poder de la palabra de Dios a través de su Hijo. Pero quiero decirles que hoy la palabra de Dios, la palabra del Hijo de Dios, tiene exactamente el mismo poder. El cuarto punto que menciona el apóstol Pablo en el versículo 3 de Hebreos 1 nos habla de la superioridad de Cristo expresada en su sacrificio. Este es nuestro Salvador. Este es tu Salvador, que habiendo hecho purgación de nuestros pecados por sí mismo, estuvo dispuesto y disponible a dar su vida por nosotros. Pablo escribe a los romanos y les dice, porque la paga del pecado es muerte. Y perfectamente podría haber dejado hasta ahí ese versículo, porque esa era la condición natural en que está el ser humano hasta el día de hoy. La paga del pecado es muerte. Pero para la gloria de Dios y el beneficio de los escogidos de Dios, el mensaje continúa diciendo más. La dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a tratar en profundidad este punto cuando lleguemos
a los capítulos 7 y 10. Dejaremos entonces para esa oportunidad referirnos a la superioridad de Cristo expresada en su sacrificio. El último punto que menciona Pablo en este versículo es la superioridad de Cristo en su exaltación. Porque concluye diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítame destacar algunos puntos que para nosotros pueden pasar inadvertidos, pero no fue lo que ocurrió con los receptores de esta carta, de los hebreos. Tanto en el tabernáculo primero como luego en el templo no hubo sillas. No sé si ustedes se han fijado en ese detalle. Claramente no hubo sillas porque la descripción que se hace del mobiliario es tremendamente exhaustiva. Y no hay en ningún punto contemplado una silla. Es que los sacerdotes debían ministrar estando siempre de pie. Y una vez concluido el servicio salían y fuera, ya sin estar en el lugar santo, ni mucho menos en el lugar santísimo, ahí podían descansar y sentarse. Los sacerdotes no eran dignos de estar sentados en la presencia de Dios, que era justamente lo que representaba el templo. Este privilegio estaba solo reservado al Rey y sacerdote de nuestras almas. Estaba solamente reservado a Jesús. Los sacerdotes no podían parar en su servicio en el templo. Su servicio era presentar sacrificio tras sacrificio, día tras día, porque según lo expresa Pablo, de estos sacerdotes tenían necesidad, diciendo los otros sacerdotes, haciendo una diferencia con Cristo, los otros sacerdotes deben ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo. Y luego agrega en el capítulo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero Jesús ofreció el sacrificio perfecto. Un sacrificio de valor infinito, capaz de cubrir los pecados de toda la humanidad y que se hace eficaz en todos aquellos que Dios en su soberana voluntad escogió desde antes de la fundación del mundo. Concluida la misión que el Padre le encomendó para consumar el plan de redención, hoy ha sido recibido en la gloria de Dios Padre. Y David describe esto en el Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Pablo, escribiendo a los Efesios, reflexiona que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo. ¿Y cómo lo obró? Resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Hermosa descripción de la exaltación sublime de nuestro Salvador. Bien, hermanos, hemos meditado en la superioridad de Jesucristo, destacando cómo su superioridad se muestra mediante su poder creador, que el resplandor de Cristo es único, que su naturaleza es exclusiva. Hemos visto cómo su superioridad se expresa en su administración de toda la creación, cómo su superioridad se expresa en su sacrificio y la superioridad de Cristo en su exaltación. Los invito a que mediten en estas verdades maravillosas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido apartar estos momentos para meditar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la grandeza que encontramos reflejada en tu palabra. Porque, Señor, nos maravillas al describir todas tus características de manera que podamos comprenderla, aunque pálidamente. Porque es imposible para nuestra mente finita comprender tu infinitud, tu eternidad. Gracias, Padre, porque nos has prometido que un día estaremos en tu presencia y por toda la eternidad estaremos aprendiendo a conocerte cada día mejor. Pero mientras llega ese momento, permite que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para desarrollar un alto concepto de nuestro Padre Celestial, un alto concepto tuyo. Y eso lo llevemos a desarrollar también un alto concepto de tu palabra, que nos cautive esa palabra maravillosa que es tu revelación escrita, las Sagradas Escrituras o Biblia. Quédate con toda la congregación. Protege a cada uno de mis hermanos de las circunstancias que tengan que enfrentar en el día a día. Todo lo pedimos y agradecemos por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.